Este video busca visibilizar los principales problemas del río Lerma que han sido identificados por pobladores e investigadores. La contaminación de este río comenzó cuando vecinos del lugar narran el antes y después de la contaminación del agua, un problema que inició entre 1963 y 1966 con la instalación de las primeras industrias, según sus testimonios. La gente que realizaba ciertas actividades en las cuales el río era requerido comenzaron a visualizar cómo del agua bajaban hilos de color verde y amarillos. No sabían qué estaba pasando. Después se dieron cuenta que estos desechos provenían de la empresa llamada Química Sol, que fue la primera planta que empezó a contaminar el río. Posteriormente se instaló Tupperware y comenzó a echar sus residuos a una zanja que había cerca, lo cual ocasionó la desaparición de cierta fauna y flora que era perteneciente al lugar. Y estas fueron las dos primeras empresas que comenzaron con la contaminación del río Lerma. Tupperware se instaló en este municipio en 1966. En sus inicios contaba con 6 máquinas de inyección de plástico para fabricar los productos. De acuerdo con el sitio oficial de la empresa, ahora la planta de Lerma es la más grande del mundo. Tiene una extensión de 10 hectáreas y 57 máquinas que elaboran 30 millones de productos anuales. La contaminación del sistema hídrico fluvial más grande de México, el sistema Lerma-Chapala. El río Lerma nace en Almoloya, de los escurrimientos y viaja por diferentes estados hasta desembocar en la laguna de Chapala, en Jalisco. Desde ahí surge nuevamente y toma el nombre de río Santiago, que acaba desembocando en las costas de Nayarit. A lo largo del río hay zonas industriales, zonas ganaderas y de asentamientos humanos en Toluca, Guadalajara, parte del Bajío y Salamanca. Actualmente se sabe que hay indicios de microplásticos, antibióticos y mezclas complejas, pero no están a lo largo de todo el río, solo en puntos con niveles más exacerbados, entonces tenemos una complejidad. Así lo informó el doctor Arellano, uno de los académicos más involucrados en aspectos de investigación y legislación de aguas superficiales. Algunos principales problemas son los siguientes. Personas que viven a unos metros de la planta tratadora Reciclagua en la calle Lerma comentan que este es uno de los puntos que pese a la intervención de la planta presenta contaminantes cancerígenos en el agua. Según un estudio hecho en 2013 por Omar Arellano, el investigador explica que hay zonas en donde se perdió la biodiversidad de especies acuáticas que participan en los procesos para reducir la contaminación y eso ha acelerado el deterioro, pues se supera la capacidad de asimilar y depurar los contaminantes. Por décadas, pese a que se ha invertido muchísimo, no se ha logrado reducir la contaminación en el río, porque además perdió la integridad de sus ecosistemas. Ya no hay una interacción, una dinámica ecológica que permita la capacidad de asimilación de los contaminantes. Eso se perdió desde hace décadas y es un problema. Al mismo tiempo, hace muchos manantiales que alimentaban al Lerma fueron entubados y las presas ahora secas frenaron el flujo hídrico del río. Fue una suma de factores lo que desencadenó el deterioro del río Lerma y no ha detenido la oportunidad de recuperarse. Para el doctor en ciencias del agua Pedro Ávila Pérez, hoy en día el río Lerma tiene muchos problemas relacionados con su gestión. El principal es por las descargas residuales sin tratamiento. El segundo es que recibe materia derivada de la erosión de las partes altas de la cuenca, que provoca el asolve del río. Y un tercer problema es que tiene mucha pendiente baja, por lo tanto el cauce es muy lento. ¿Por qué huele tan mal el río Lerma? En el río se ve agua oscura, negra y burbujea. Se trata de una pregunta frecuente de quienes recorren los alrededores del río. De acuerdo con el doctor Pedro Ávila Pérez, el mal olor es provocado por un fenómeno ligado a la gran cantidad de materia orgánica que recibe el río Lerma. Las descargas de las casas y las industrias, algunas sin tratamiento, van al Lerma. Llegan al agua y ahí las bacterias empiezan a degradar de forma natural.
Primero, actúan los que ocupan oxígeno y lo agotan, hasta que llegan a niveles prácticamente anóxicos, ausencia de oxígeno. Y ahí empiezan a actuar las bacterias anaeróbicas que necesitan un entorno libre de oxígeno para vivir. El académico explica que al intervenir este tipo de bacterias comienzan los procesos de generación de productos intermedios llamados mercapantanos, el ácido sulfídrico, y al final un proceso de degradación es la generación del gas metano. Por eso se ve el agua burbujea básicamente y genera gases como el metano, que es un gas de efecto invernadero, el ácido sulfídrico, que es un huevo podrido, y los mercaptanos, que es lo que agrega al gas LP para que lo podamos oler. Todo eso es lo que olemos, expreso.